¿Cuáles son las barreras emocionales del paciente hacia una buena adherencia terapéutica al tratamiento? Lo primero que tenemos que considerar es que el valor de la comunicación no solo radica en la información que compartimos, sino en las emociones que compartimos. Si el paciente nos habla desde lo emocional y nosotros le contestamos desde lo cognitivo, no vamos a conseguir una buena comunicación con él. Los dos niveles de comunicación, el nivel cognitivo y emocional, se encuentran desconectados, por lo cual deberemos escuchar desde lo emocional y responder siempre desde lo emocional. Hablando de inteligencia emocional, hablando de emociones, decimos que no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones son buenas porque todas las emociones son positivas. Las emociones nos dan información sobre nosotros mismos, cómo estamos afrontando las circunstancias. Las emociones son adaptativas y no podríamos vivir sin ellas. Lo que sí hablamos en la inteligencia emocional es de emociones de valencia emocional positiva, como puede ser la alegría, muy agradable de sentir, o emociones de valencia emocional negativa. Son esas que nos va a costar mucho más gestionar y en ocasiones también mucho más tomar conciencia de que están ahí. Bien, en nuestro contexto de consulta vamos a fijarnos en las emociones de valencia emocional negativa que más van a estar presentes en el paciente, y estas van a ser la rabia, el miedo y la tristeza. Vamos a verlas. La rabia es una emoción que aparece cuando tenemos un obstáculo que se interpone en nuestro camino hacia nuestros objetivos, cuando vemos que se está de alguna manera quebrantando mi libertad. Imaginemos un paciente frente a una enfermedad, frente a un diagnóstico, que está perdiendo la libertad de tener ciertas limitaciones, está teniendo que hacer unos cambios en sus hábitos de vida. Es normal que el paciente pueda sentir rabia, ira, se va a mostrar irascible, irritable, más nervioso. Tendremos que tener en cuenta ante este tipo de pacientes algunas prescripciones terapéuticas emocionales, es decir, le invitaremos a hacer actividades que le ayuden a canalizar esa rabia hacia afuera. También le pediremos que busque en su entorno de confianza personas con las que pueda compartir lo que le está pasando, y además le ayudaremos a neutralizar ese foco negativo que tiene hacia su patología o hacia esas limitaciones que ésta le produce. Bien, la segunda emoción de valencia emocional negativa que nos podemos encontrar muy frecuentemente en nuestra consulta es el miedo. El miedo ocurre cuando vemos una amenaza que viene hacia nosotros y sentimos que no tenemos todos los recursos internos necesarios para poder resolver esa situación. Imaginamos a ese paciente también ante una nueva patología, el miedo a perder la salud, incluso a perder la vida o a perder también cierta autonomía o calidad de vida. El paciente, ante el miedo va a tener dos reacciones más comunes, o bien una reacción de bloqueo, de parálisis, o bien una reacción de huida. Trataremos también esta conexión emocional con el paciente de manera diferente si está en una situación de bloqueo que si está en una situación de huida. Lo que sí podemos hacer siempre como prescripciones emocionales hacia el paciente va a ser, ante ese miedo que nos va a mostrar, hacerle que cambie ese foco de la situación, que lo mire desde otro lado y, sobre todo, muy importante, hacer que conecte con todas sus capacidades, con todos esos recursos internos que tiene para poder resolver esa situación. Para ello, por ejemplo, nos podemos ayudar de hacerle tomar conciencia de otras situaciones en su vida en las que se ha enfrentado también a situaciones que le han podido provocar esa emoción y ha sabido resolverlo de manera satisfactoria. La tercera emoción de valencia emocional negativa que nos vamos a encontrar frecuentemente en nuestras consultas es la tristeza. La tristeza aparece cuando estamos ante una pérdida del tipo que sea. Imaginemos a ese paciente ante esa patología, viviendo esa enfermedad, pues evidentemente va a tener una pérdida de libertad, pérdida de autonomía, pérdida de calidad de vida, pérdida de salud. Es normal que pueda aparecer esta emoción. Vamos a ver a un paciente alicaído, abatido, no va a tener ganas de hacer nada. Vamos a observar incluso tanto en su comportamiento verbal como no verbal, en su tono de voz, cómo va a transmitir esta emoción. Si identificamos que el paciente está en este registro de tristeza, lo que haremos en primer lugar es hacer que tome conciencia de esta emoción. Le diremos que es normal que se permita esa vulnerabilidad, que es necesario transitar un periodo por esta tristeza, y le animaremos también a hacer actividades que le ayuden a estar distraído, que le gusten y le ayuden a cambiar ese foco. Bueno, como hemos visto, es muy importante conocer esas emociones que puede tener el paciente y que pueden estar sirviendo de barrera, de freno, de bloqueo a que tenga una adecuada adherencia al tratamiento.
Primero identificaremos nosotros esa emoción en el paciente y luego le haremos de espejo para que él tome conciencia de que tiene esa emoción y a partir de ahí, atendiendo a la particularidad de esa persona, ayudaremos a que la gestione. Una de las cosas más importantes cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de inteligencia emocional, es siempre preguntarnos, y esa pregunta trasladársela al paciente, detrás de esa emoción que estoy sintiendo, detrás de esa emoción que me está costando gestionar, ¿qué necesidad no cubierta hay? Es decir, ¿qué necesitaría para sentir menos rabia? ¿Qué necesitaría para sentir menos tristeza? ¿Qué me ayudaría a apaciguar un poco ese miedo? Esa pregunta es una pregunta muy poderosa con la que tenemos que trabajar con nuestros pacientes. Y no olvidemos que en nuestra consulta, si no somos capaces de escuchar las emociones, no vamos a poder conseguir nuestros objetivos.